오늘 읽으실 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Éxodos 15, de 26 a 27. 27절입니다. Éxodos 15, de 26 a 27. 27절 두 절을 다 같이 Vamos a leer todos juntos. 하시겠습니다. 시작. Vamos a leer. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto ante sus ojos, y daréis oídos a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llevaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparán allí junto a las aguas. 있는지라 거기서 그들이 그물 곁에 장막을 치니라. 아멘. Amén. Padre Dios, en el día de hoy hemos venido al avivamiento de Mongsampo y te queremos dar gracias porque lo hemos hecho con el amor. Aunque muchas más personas hubieran podido venir, pero por algunas limitaciones no lo pudieron hacer. Por favor, dale a ellos una gran bendición más adelante, y todas las personas que vinieron y vendrán puedan tener ese llamado. Y darle la bendición a cada uno de ellos. Y también te queremos pedir en esta hora por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Te queremos pedir por Isunji. Y de la misma forma también te queremos pedir por Joshua, por Min Songhwa. También te queremos pedir por Kim Jong-hee. También te queremos por Lee Jong-ja. También te queremos pedir por Kim Myung-kyu. También te queremos pedir por Lee Hong-woo. Y también te queremos por Lee Chung-man. Y también te queremos pedir Lee Jong-hun. Y también te queremos pedir por la familia de Park Yong-sun. Y también te queremos pedir por Kim Un-young. Y también por Kim Un-gu. Y también te queremos pedir por Lee Jae-hoon, y también por Oh Jang-hoon, y también por Chung Kyu-hyun, y también te queremos por Chung Buk-jun, y también te queremos pedir por la familia de Kim Ji-young, y también por Lee Young-ja, y también por Choi Tae-hoo, y también te queremos pedir por Bae Jung-kyu, y también te queremos por Lee Young-byung, y también te queremos pedir por la familia de Choi On-woo, y también Song Byung-young, y también te queremos pedir por la familia de Song Jung-ju, y también te queremos pedir por todas las personas que ofrendaron delante tuyo en esta hora. Por favor, recuerda a cada uno de ellos, dale la bendición que viene tuya. Y también el día de hoy, unge los labios de tu siervo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado en el día de hoy. En este año nosotros vamos a escuchar, vamos a tener el avivamiento sobre las sanidades de Jesucristo y sus santas señales. Ese es un tema, fue un tema en que nosotros en el año 60, pues nosotros llevamos y tuvimos el avivamiento, cuando nosotros tuvimos el avivamiento en la carpa. Por eso espero que todos nosotros no tenemos que convertirnos en personas que solamente observemos qué fue lo que Jesucristo nos dice. ¿Qué fue lo que Jesucristo nos dijo a nosotros? De los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros no podemos quedarnos quietos. Jesús, el Juan el Bautista, ¿qué fue? ¿Qué le dijo a Jesús? Tú eres el que nosotros estamos esperando, necesitamos esperar a otra persona. Pero en el hecho de que Juan el Bautista haya preguntado de esta forma por medio de sus discípulos,
Pero en ese momento Jesucristo no dijo, 네가 본대로 yo. Él no dijo, sí, yo soy el Cristo, pero él que dijo, ve y dile a Juan el Bautista, las obras que tú estás viendo, los ciegos están viendo, los demonios están 가난 자에게 복음이 siendo expulsados y también la palabra de Dios está siendo llevada. 보고 들은 대로 전하라. Tú lleva esa palabra como has visto y dile a Juan. 예수 그리스도는 우리가 복음이다 보니까 이제 Cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio, cuando nosotros pensamos sobre el Evangelio, pensamos sobre la palabra y pensamos que esto es como un rumor, o sea, como algo que pasó anteriormente. Por la verdad, nosotros hemos visto con nuestros ojos, nosotros hemos experimentado 받은 것을 y también nosotros hemos recibido, tenemos que llevar lo que hemos recibido de Dios. 들은 대로 Como nosotros hemos visto, que dijo Jesús, lleva y dile a Juan como ustedes han visto y han experimentado. 하나님 나라는 Pero también que dijo también, desde Juan el Bautista hasta ahora, 명심하세요. los que arrebatan reino y cielo son de él. Vamos a decir todos juntos, el reino de los cielos 않는다. es el de que lo arrebata. 10년 요한의 Así es, desde Juan el Bautista hasta ahora, o sea, desde en ese tiempo de atrás, 그 육체 예법으로 되어 있기 때문에 como todo estaba lleno del mandamiento, de los mandamientos de la carne. Ellos seguían la fe de la conciencia, como ellos no conocían del Espíritu, pues solamente pensaban 죄가 de que Él, 고 하나님 la carne, era todo. Pero entonces por medio de la carne ellos vieron a Jesús y también por medio de la carne ellos recibieron el poder y recibieron la bendición. 그러나 정말 영적인 Pero la verdad, ellos no conocían sobre el mundo espiritual. Pero ¿qué dice desde Juan el Bautista? Después de eso, hablan sobre el reino de los cielos, que es un mundo espiritual. Pero ellos como no conocían sobre el reino de los cielos, por eso en el Antiguo Testamento no sale la palabra reino de los cielos. 그거는 몰랐어요. 그냥 Ellos no conocían sobre la palabra el reino de los cielos. 하나님이 다스리는 Pero como era Él, 나라에서 la tierra 하나님이 다스리는 나라 que Dios dominaba, que Dios tenía. 왕조 O sea, él hablaba sobre el reino de David, el reino de Israel. Ellos estaban pensando solamente cuando hablan sobre ese reino de la tierra, o sea, el reino que Dios tuvo en esta tierra. Pero ¿qué dice? Pero desde luego de él, Juan el Bautista, ¿qué dice? Está el reino de los cielos. Desde ese momento comienza a manifestarse el mundo espiritual. Por eso que les dijo, arrepiéndase, el reino de los cielos es para los que se arrepienten. 예루살렘 사람들은 듣기를 Los israelíes en ese momento, 나라한테 억압을 많이 받았단 말이에요. ellos pensaban como en el Antiguo Testamento podíamos ver de que el pueblo de Israel estuvo pues dominado por varias personas, por muchas personas, por los romanos, por los babilonios, por muchos años y estuvieron dominados dentro de eso. 찾지 못했다. 이거죠. Pero la verdad ellos no podían conocer su propio pueblo. Por eso nosotros también podemos ver de que en el Nuevo Testamento y entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hubieron 400 años que Dios no habló a su pueblo. 비록 그 땅에 살아도 Pero por eso, aunque ellos vivían en esa tierra, era lo mismo como si estuvieran viviendo en otra tierra. 예루살렘 언제나 회복됩니까? Por eso, entonces ellos siempre tenían esa esperanza de cuándo será Él, cuándo será Jerusalén volver, cuándo será que el rey Jerusalén va a volver a nacer de nuevo. Por eso ellos no conocían el mundo espiritual. 요한이 회개하라. Pero entonces el Juan el Bautista apareció y dijo, arrepiéntase, 아무래도 이 천군 영적 que el reino de los cielos se está acercando. Está hablando sobre el mundo espiritual. Pero la verdad con lo de Israel no es el hecho de que el rey de Jerusalén será hecho, sino que ellos está hablando sobre el reino espiritual, como el del mundo espiritual. Pero aunque ellos, como los israelitas no conocían sobre esta verdad, ellos pensaban, ¿cuándo será que Jerusalén sería restaurado? Pues entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 너희는 예루살렘을 떠나지 말고
que dijo Jesús, ustedes no se alejen de Jerusalén, sino quédense en Jerusalén y reciban el Espíritu Santo y reciban el poder, y ustedes serán testigos míos en Jerusalén, ahí en los confines del mundo. Está hablando del mundo espiritual. Cuando Jesús está hablando sobre la obra, no solamente los israelitas pensaban en los diferentes pueblos en la tierra. Por la verdad, estaban esperando que Jerusalén fuera recobrada. Por eso podemos ver una gran diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Por favor, ustedes escuchen bien. Desde el momento en que Juan el Bautista dijo de que iba a venir el reino de los cielos, entonces, pero en ese momento los israelitas pensaban en Jerusalén, que sería restaurado, pero la verdad es que está hablando del mundo espiritual. Pero entonces, si nosotros hablamos sobre el reino de Dios, es el reino que es arrebatado por el que lo arrebata. Pero entonces por eso Juan el Bautista le fue dicho a los israelitas de que se arrepintieran porque el reino del cielo se ha acercado. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron encuentro con Jesús, porque Jesús es la puerta del reino de los cielos, porque Jesús es el único camino, la única verdad que te pueda llevar al reino de los cielos. Por eso, desde el momento en que del Juan el Bautista, el reino del cielo es a los que son arrebatados, a los que arrebatan esto. Pero entonces nosotros al escuchar la palabra arrebatar no significa que pues vamos a reencarnar. O si nosotros vemos a las personas que pues escapan de Corea del Norte, entonces nosotros podemos escuchar muchas historias de que van hasta China y que pues sufren tanto ahí y luego pues pasan por medio de China y luego también van por Myanmar y también y sufren en esos lugares. Y luego recorren esos lugares, pues también y recorrerían esos lugares por más de muchos años. Y la verdad, por ejemplo, si 10 personas escapan, solamente 5 son los que verdaderamente sobreviven. Y luego llegan a pues Corea del Sur. Por eso, en la misma forma, nosotros tenemos que buscar al mundo espiritual. Si nos vemos a los judíos, a los israelitas, en esos momentos, ellos al estar en esos momentos, ellos verdaderamente, ¿será que estaban buscando al mundo espiritual o estaban buscando en esta tierra a los dioses? Pues estaban confundidos en esto. Por eso si nosotros vemos a las personas que llevan la palabra, a los predicadores, como ellos no conocen al mundo espiritual, la verdad, cada uno de ellos siempre están diciendo y llevando la palabra en cosas que buscan en esta tierra. Por eso ellos terminan pues teniendo una fe para recibir la bendición, buscando solamente la bendición. Pero la verdad es que la bendición es algo que viene para nosotros cuando nosotros creemos en Dios y seguimos a Dios. Pero por eso nosotros quiero que verdaderamente nosotros sigamos al reino de los cielos. Por eso yo quiero que todos nuestros santos miembros verdaderamente no busquen algo que esté pues en esta tierra, sino que verdaderamente busquen lo que viene al mundo espiritual, al mundo de espiritual. Y espero que ustedes verdaderamente puedan encontrar el gozo que viene en el reino de los cielos. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No busquen lo que es de la tierra, qué es lo que tienen que tomar, qué es lo que tienen que beber, sino no busquen eso, sino que busquen primero su reino y la justicia de Dios, y todas las cosas serán dados a ustedes. Eso nos dice en Mateo 6. Por eso no se preocupen de qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que beber. ¿Por qué? Porque esto es una fe de que busca la bendición. Pues si también nosotros vemos a todas las plantas que Dios le da a cada uno de ellos el alimento, también a y también a los diferentes animales, Dios también le da el alimento. Pues la verdad es que nosotros también podemos ver el día de hoy muchas personas que se suicidan por no buscar algo de comer.
Pero la verdad, si ellos hubieran verdaderamente esforzado un poquito más, cualquier persona puede buscar algo de comer. 따지 말고 Pero no verdaderamente. El Señor está diciendo que no busquen primero eso, sino busquen primero al mundo espiritual, al reino de Dios. 이스라엘 사람들은 하나님 나라는 하나님 Si nosotros nos miramos a los israelitas, ellos están pensando en el reino de Dios, en el reino de esta tierra, en la tierra donde ellos están viviendo. 영의 나라 Pero nosotros estamos buscando al mundo espiritual, al reino de los cielos, 신령한 al mundo espiritual, 영혼이 en donde nuestro espíritu, donde nuestro espíritu va a entrar, donde nuestro espíritu recibirá todo suministro, 그게 donde mi espíritu, nuestro espíritu es ciudadano de esa tierra, de ese reino, y nosotros pertenecemos en esa tierra y recibiremos la gloria. 이제 이 강대국과 Si nosotros también vemos a los países poderosos y a los países pues débiles, ellos tienen una gran diferencia en sus ambientes. Por ejemplo, si una persona de los Estados Unidos o pues un ciudadano de los Estados Unidos, pues por ejemplo, si desaparece pues en Malasia, pues esto es algo que ocurrió hace varios años atrás. Pero la verdad, cuando esa persona, al desaparecer, un escuadrón vino a la tierra, a esa tierra para buscar a esas dos personas y también llamaron a los barcos y hasta aviones. ¿Pero por qué hacen esto? Porque ellos son ciudadanos de esa tierra y entonces ellos verdaderamente son aceptados como personas de Estados Unidos y son preciosos para ellos. Pero por ejemplo, digamos, si nosotros vemos también otro ejemplo, si les digo otro ejemplo, en Singapur había una persona que hizo, pues una persona de Estados Unidos que hizo algo mal pues, en esa tierra. Entonces, la verdad, en ese momento, el castigo que esa persona había recibido era ser latigado 10 veces. Pues la verdad, ese látigo era hecho de cuero que verdaderamente, si es lastimado 10 veces, entonces hasta la piel pues es arrancada y pues solamente con 10 pues hasta puede morir o pues hasta quedar si sobrevive y se quedará en una habitación pues en el hospital por toda su vida. Pues así era tan grave ese castigo. Pero entonces uno de las personas de los Estados Unidos vino al primer ministro y le dijo: ay, por favor, ¿podría usted reducir el látigo para esa persona? Pues en mi recuerdo, lo que yo recuerdo es que reducieron solamente a 9 látigos, pero la verdad podemos ver de que para que las ciudades, que los países, para poder salvar a su ciudadano, da hasta toda su vida. Pues la verdad, si esa persona hizo algo mal, pues porque, pues de la misma forma, nosotros somos personas que pertenecemos al reino de Dios, pero la verdad, Dios tiene ese mismo interés a nosotros. Pues si nosotros vemos a nuestros creyentes, pues entonces nosotros a veces cuando yo oro digo como: ay, Señor, ayúdame en esto y ya uno en lo otro. Pues entonces uno comienza a pensar: ay, ¿será que Dios me está mirando? Pues si nosotros vemos, por ejemplo, en el avión, cuando estamos en el avión, nosotros podemos ver que las casas desde arriba en el avión se ven muy pequeñas, pero que tan pequeños se verán los hombres, ni siquiera se ven. Pues de la misma forma, como dice la palabra de Dios, nosotros somos tan pequeños como el polvo, pero entonces ¿cómo nos podrá ver Dios? Pues la verdad es algo que ustedes tienen que saber. Si vemos en Isaías 53, ¿qué fue lo que Jesucristo hizo en esta tierra? ¿Qué fue lo que Él hizo al venir en esta tierra? Pues la verdad es que Él gustó de toda la vida. Por eso que en Hebreos 2:9, ¿qué es lo que nos dice? El hecho de que Él se haya hecho hombre es para que Él padeciera la muerte y gustara de la muerte. Por eso nosotros, la verdad, si vemos a todas las personas al ser concebidas, todas las personas al ser concebidas se están corriendo en el momento en que se está corriendo hacia la muerte. También hay personas que morirán, pues
al pues, hacer pues en aborción, otras personas morirán por una enfermedad o pues otras personas por accidentes. Pues la verdad es que en el momento en que uno es concebido, ese momento comienza a correr hacia la muerte. Por eso de la misma forma Jesucristo vino a gustar de la muerte, a padecer de la muerte. Jesús también, al venir, si nosotros vemos las personas al ser concebidas, ese es el momento en que se dio más pequeño en el hombre. Es en el momento en que tiene que ser, pues, es tan pequeño que tiene que ser visto por medio del microscopio. Pero entonces la verdad es que Dios desde ese momento tuvo su interés en su Hijo. También Dios estaba mirando a las personas desde ese momento tan pequeño. Pues también ese momento en que, digamos, si el hombre nace y comienza a crecer. Entonces, pero la verdad es que Dios mira al hombre en todos esos momentos. En esos momentos en que cuando tiene hambre, en el momento en que verdaderamente está sufriendo Pero entonces por eso nosotros sabemos de que Jesucristo verdaderamente sufrió en todas las enfermedades. También verdaderamente Dios sufrió todo tipo de enfermedad de estar en este cuerpo. Él se hizo carne, Él se hizo hombre. Por eso que en la Biblia que nos dice, Él fue la raíz de tierra seca. O sea, era en el momento más débil. Él conoce todo de nosotros. En ese momento en que el bebé, al estar dentro del vientre y al ser concebido, desde ese momento estuvo junto con Él. O sea, Él verdaderamente conoce todo esto. Por eso si nosotros vemos a Jacob cuando estuvo dentro del vientre, también él conoce, Dios conoce, supo de qué iba a hacer cada uno de ellos al estar en el vientre. Pero entonces uno piensa, por favor no piensen, ay, ¿será que Dios me mirará? ¿Tendrá su interés en mí? Pero entonces la verdad, no, por favor, no piensen en el hecho de que al venir, al tener el avivamiento de las sanidades, no piensen, ay, solamente el pastor tiene ese don de la sanidad. Y pues yo solamente voy a ir a obedecer, a observar. Por la verdad, no piensen de esta forma. Yo solamente soy una persona que guía. Yo solamente soy un guiador, de la misma como los profetas lo son. O sea, una persona que muestra el camino y hace que guíen al camino. Por favor, yo solamente soy un guiador. De la misma forma como las ovejas son guiadas al pasto. Pero la verdad es que al venir al pasto, si ellos no comen eso, entonces solamente, ¿qué pasará si ellos no comen? Por favor, cada uno de ustedes, cada mente recuerden y acepten de que Dios los está mirando a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la razón de que el día de hoy las personas no tienen el poder y tienen los prodigios? Es porque no aceptan a Dios. ¿Qué dice en Mateo 6:5? ¿Qué dice? ¿Qué dice en Mateo 6:5? ¿Qué dice? Que lo que ustedes al orar, no solamente oren solamente por orar, sino verdaderamente no repitan al orar. Sino ¿por qué? Porque Dios verdaderamente conoce todo lo que ustedes necesitan. Él verdaderamente sabe y Él les dará ahí lo que ustedes necesitan. Pues entonces, uno cuando está en el vientre no sabe verdaderamente cómo sé. Pues yo no sabía de que yo era el padre cuando mi hijo estaba en el vientre de la madre. Pues la verdad yo, pues al estar en el avivamiento, pues aunque yo no podía estar con mi hijo, yo verdaderamente pues quería darle algo de comer a mi hijo, pues por eso traía cosas de comer. Pero la verdad, yo no, mi esposa al estar embarazada, yo la verdad no le traía pues a mi esposa, pues aunque la amo, pero le traía esa comida para mi hijo, pues que está en el vientre. Pues si nosotros vemos en el vientre, cuando en personas que están embarazadas, esas personas pues verdaderamente al comer algo pues pueden decir, no quiero comer esto, quiero comer lo otro. Pero ¿por qué es esto? Es porque el bebé el bebé que está en el vientre tiene que aceptar esa comida. Pero como ese bebé dice yo no quiero comer, entonces esa es la razón por la que las mamás escupen la comida.
Pero entonces, verdaderamente, por medio de los sistemas nerviosos, las mamás conocen lo que el hijo quiere. Por eso entonces las mamás dicen, ay, no quiero comer esto. 다 그러니까 얼마나 걱정합니까? Pero entonces, la verdad, ¿cuántos hace que los padres se preocupan por sus hijos? De la misma forma, Dios verdaderamente recuerda todo en nosotros y nos quiere ayudar. Por favor, tienen que aceptar esto. 아주 병든 게 무슨 Pero entonces algunas personas pues piensan de que el ser enfermo, al estar enfermos, es algo, algo de orgullo. Entonces vienen a los pastores y dices como, ay, por favor, bendíceme porque yo tengo una enfermedad. Por la verdad uno le dice, escuche la palabra. No, sí, la escuché, por favor, bendígame. 그래서 병든 것만 가지고만 아주 Pero entonces la verdad, las personas que vienen con una enfermedad y dicen como, ay, si se siente orgullosos a esto. Pero la verdad algunas personas dicen, ay, quítese porque yo estoy enfermo. El pastor necesito recibir la bendición del pastor. 자격인 것처럼 말이에요. Pero pensando como si ellos tuvieran por el hecho de estar enfermos, tienen el derecho. 큰 하나님이 부르신 겁니다. 병든 자 부르시고. Dios verdaderamente llama a los que son enfermos. 그래도 뭐라고 하니? Por eso, ¿qué es lo que lo dice la palabra de Dios ahora? Dios es el Dios sanador. 그 치료하지 않은 그 Dios es el Dios sanador. Si nosotros vemos 여호와 라파. en hebreo es Rapa, o sea, Dios es el Dios sanador. O sea, Él es el único que es sanador. 치료하는 하나님. Por eso, Dios sanador. 치료하는 하나님이 치료하는 의사가 Pero entonces, ¿qué es lo que los doctores están esperando? Son a los pacientes. Los doctores esperan a los pacientes. 그 환자가 많으면 Pero, por ejemplo, si un paciente, pues si, por ejemplo, en el caso de que si los pacientes vienen, muchos pacientes vienen, entonces verdaderamente estaría gozoso. ¿Por qué? Porque ellos, pues, vendrían a venir pues con el dinero. 아주 환영. Pero entonces, por eso le dan la gran bienvenida a los pacientes. Los doctores necesitan a los pacientes. O sea, los doctores necesitan a los pacientes. 건강한 자는 의에 Por eso las personas que son sanas no necesitan a los pacientes. Por eso de la misma forma, como Dios dice, yo soy el paciente. O sea, nosotros al venir delante de Dios, nosotros venimos con nuestras enfermedades. Dios nos da la bienvenida. Por eso en el mundo espiritual, en cambio de estar enfermos en la carne, el estar enfermos de el espíritu es mucho más importante. Pues digamos, si nosotros vemos en el mundo pues de la carne, vemos que al vivir a los 70, 80 años, pues ese sería el estándar. Por la verdad, nosotros, como en el mundo espiritual, estamos hablando del ser enfermos por toda la eternidad, o sea, vivir con Jesús por toda la eternidad. Si verdaderamente, si nuestro espíritu verdaderamente va a tendrá la destrucción por toda la eternidad o vivirá con Dios por toda la eternidad. Esto es lo más importante en el mundo espiritual. Pero como las personas no buscan y no piensan en el mundo espiritual, no le dan interés en buscar, en tener una comunión con Dios. Por favor, entiendan sobre esto. Por eso, ustedes, 병이 없어도 좋아요. aunque no tengan la enfermedad en la carne, no, pues está bien. 좋아요. Pero por favor, al venir delante de Dios, 해왔는데 si nosotros venimos delante del doctor, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? 뭐가 시작하냐? 의사 ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Estar al frente del doctor. 애기 낳으려고 Pues, por ejemplo, si hay una persona, pues, quien pues está embarazada y quiere pues nacer, pues dar a luz al hijo, pero entonces ella dice a sí misma como, ay, como yo anteriormente he dado luz sola, pues voy a ir pues al doctor. Entonces ella vio, digamos, a un hospital, pues a un dentista, pero entonces como eso también es un doctor, pero entonces ella dice como, ay, tengo que entrar a ese hospital y pues dar a luz a mi hijo. Pero entonces, digamos, como hay una silla, entonces ella fue donde pues se sentó en la silla, como, ay, estos lugares, pues hoy en día, pues uno da la luz a las personas.
Pero entonces, como los dentistas se ponen algo en la frente, entonces le dice al paciente, abra la boca. Entonces ella piensa, uno hoy en día da a luz a los niños pues por medio de la boca. 입으로 낳는구나. 그래서 Pero entonces ya piensa, uno pues da. Entonces ella con toda su fuerza, pues abre su boca y dice, 지금 오늘 그런 식으로 생각하는 사람들이 얼마나 Pues entonces la verdad, hoy en día, ¿cuántas personas piensan de esta forma? 많았잖아요. 이게. Entonces la verdad es tienen pues un pensamiento equivocado. Por favor, de hoy en adelante no vayan al dentista para dar a luz a sus hijos. 이와 같이 De la misma forma, 찾아가는 그 병을 si yo tengo una enfermedad, ¿a qué enfermedad tengo que ir? ¿A qué hospital tengo que ir? ¿A este hospital o al otro? No, nosotros tenemos que buscar al hospital, como Dios dice que Él es el doctor. 그래서 어디 허리 아프다 그랬지. Entonces, digamos, si una persona dice como, ¿dónde le duele? Me duele la cintura. 그한 것은 Pero entonces, digamos, uno, la verdad, hay algo peor que esto. Pero entonces el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Tus pecados han sido perdonados. 문제를 해결하고 Pero entonces también, ¿qué significa eso? Que primero solucione sus pecados, sus problemas espirituales y después le dice, tenga paz y camine. Por entonces, ¿qué tan importante es esto? Pues como yo ya lo he dicho anteriormente en el Día del Señor, pues en las predicas de Él anteriormente, ¿cuál es la fe que Dios nos ha dado a nosotros? Es la paz. Que quisieran, tengan la paz. Entonces, esa es la fe que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Será que ustedes han recibido esa paz del Señor? 죄를 사는 권능이 있느냐? ¿Será que ustedes tienen el poder para verdaderamente ser perdonados del pecado? 이건 기본적으로 신자들 제자들은 다 Pero entonces verdaderamente hay muchas personas pues en ese tiempo que los discípulos que recibieron pues pudieron tener la sanidad. ¿Pero por qué? Porque primero ellos tuvieron el perdón en sus espíritus. Primero tienen que tener la solución en su espiritual. 그래도 당신의 영이라도 Pero entonces, si aunque sus carnes no les duele, pues no están enfermos en este momento, su espíritu tiene que tener una enfermedad, tiene que venir delante de Dios. Vamos a decir en puño cerrado, que mi espíritu busque a Dios, que mi espíritu busque a Dios, que mi espíritu busque a Dios, que mi espíritu busque a Dios. 내가 시골에서 목회할 때 Yo también al pastorear en el campo y también al pastorear acá en la ciudad, 내가 일일이 그냥 cuando no habían muchos miembros en la iglesia, yo verdaderamente pues tenía encuentro con cada uno de los miembros, pero digamos, ahora que hayan muchos miembros en la iglesia, pues no tienen ningún conexión, relación con ellos, pero por favor tienen que escuchar bien la palabra de Dios. Pero entonces ustedes podrán pensar ustedes mismos, como yo no tengo una enfermedad, entonces miremos a la otra persona, cómo es sanada. Pero por favor, mírense a ustedes mismos también son enfermos. 네가 병을 고쳐라. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, ustedes vayan y sanen. También ustedes vayan y sanen a los enfermos. Vayan ustedes y expulsen a los demonios. Todos nosotros hemos recibido este mandamiento. Todos nosotros somos personas que tenemos el dones. Somos personas que verdaderamente tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. No es el hecho como, yo también he sido nasado. Pero la verdad en este momento el problema, en este momento no es el hecho si uno tiene la enfermedad o no, si uno puede hacer o no, pues verdaderamente tenemos que seguir Les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes también sean personas que usen esos dones. 병 고치는 능력. Por favor, ustedes tienen que tener ese poder. Por favor, reciban ese deber de sanar a los enfermos. 고치는 걸 말할 때는 Por eso si nosotros vemos cuando hablan sobre las sanidades, si nosotros vemos en 1 Corintios 12, si nosotros vemos en los diferentes dones, los 9 dones, pero la verdad cuando hablan sobre los dones, pero entonces sí, específicamente cuando hablan sobre la sanidad, dice los dones de sanidad, hablan de esto, menciona esto más de 3 veces. 고치는 의사인데 Está hablando sobre los dones de la sanidad. 고치는 의사. 그 은혜
은혜를 베다 은혜인 자다가 Por eso si nosotros vemos, pues recibimos el don. Cuando hablamos sobre los dones, estamos recibiendo de Dios. O sea que Dios obra con nosotros. Dios, cuando nosotros está hablando sobre los dones de la sanidad, es que Dios obra con nosotros. Dios obra junto con esa persona. Por eso primero uno tiene que orar. ¿Por qué? Porque sin la oración uno no puede haber nada de esto. Por eso Dios tiene que orar junto con nosotros. Si nosotros vemos en Marcos 16:20, que les dice a los discípulos que el Señor Jesucristo verdaderamente obrará junto con ustedes. Por eso los dones de la sanidad son los dones en que Dios obra junto con nosotros. Por favor, queridos hermanos, por favor no menosprecien esto, sino escuchen bien. El don de las sanidades es verdaderamente es orado junto con Dios. Si nosotros vemos en el pasado a los reyes, en la época de los reyes, en el cual cuando una persona mala que conspiraba trató de conspirar al rey, pues entonces le daban en ese momento, los reyes le daban una medicina o pues un veneno para que tomaran esto. Pero en ese momento, el hecho de que el rey le haya dado algo a esa persona, esa persona tenía que tomar pues todo lo que el rey les daba a ellos. Por eso esto significa de que ellos tenían que recibir ese don. O sea, tenían que recibir lo que el rey les daba. De la misma forma como Dios nos da a nosotros. Dios obra junto con nosotros. Pero entonces muchas personas dicen como, ay, yo tengo el poder de la sanidad. Yo he recibido el don de la sanidad, pero la verdad es que si Dios no obra junto con esa persona, aunque haya recibido el don, no va a poder obrar. Pero digamos, si en ese momento, si Dios, aunque quiera orar con esa persona, pero si la persona que está enferma, si no obedece, entonces no va a poder ser sanado. Pero digamos en ese momento, si esa persona la vez enfermo, si no tiene esa fe para recibir, entonces no va a poder ser sanado. Por eso delante del doctor, el doctor que dice, ¿dónde le duele el estómago? Entonces uno tiene que mostrar todo el estómago. Pero entonces digamos uno dice, ay, tengo pena, no quiero mostrarla. Ay, pues esto es un acoso sexual. Pero entonces obviamente si dice así, entonces no puede ser sanado, no puede recibir la sanidad. Pero entonces si el doctor dice que lo muestre, entonces tenemos que mostrarlo. O sea, tiene que ser preciso ese momento. Por eso los dones de la sanidad es algo muy interesante. ¿Esto qué significa? Que es que Dios es el que sana. Dios es el que sana. Esto es lo que significa. Por favor, queridos hermanos, nosotros al estar delante de Dios, ustedes tienen el derecho a recibir el amor de Dios a estar delante de Él. Ustedes tienen el derecho de recibir el poder de Él. Ustedes tienen el derecho de recibir el confort de Él. Por favor, no digan a ustedes, yo soy una persona boba, yo no puedo recibir esto. Por favor, no digan esto. Por favor, dependan de Dios. Por favor, dependan de Dios y así les bendigo en nombre de Jesús. Por favor, cuando acá dice la palabra y dice Dios, el Dios sanador, le está diciendo esto a toda la humanidad. Y más a esto, otra cosa que les quiero decir, y yo siempre les he dicho en el día del Señor, cuando nosotros hablamos sobre Dios, verdaderamente, cuando hablamos sobre la palabra de Dios, están pensando en el Dios Padre. Pero la verdad es que el Dios Padre nadie lo puede ver y nadie que lo ha visto. Y la verdad es alguien que nosotros ni siquiera podemos ver. Pero la verdad, nosotros por medio de Jesucristo que Dios envió, nosotros podemos ver al Dios Padre. No estamos hablando del Dios Padre, sino estamos hablando de Dios.
No importa si una persona es enfermo o no. Por la verdad, toda la gloria tiene que ser recibida al Dios Padre. Por eso la verdad es que al Dios Padre uno tiene que darle el culto, uno tiene que darle la gloria y uno tiene que darle la alabanza y la ofrenda. Y uno también tiene que sacrificarse al Dios Padre. Tenemos que servir al Dios Padre. Vamos a decir todos que mi espíritu sirve a Dios Padre, que mi espíritu sirva al Dios Padre. No significa que esto está sirviendo a Jesús. Jesús que dijo, yo no vine a esta tierra a servir, sino a ser servido. Yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Esto es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. No es el hecho, por favor no piensen como yo no he servido a Jesús, yo te recibo la enfermedad. Por favor, Jesucristo que dijo, yo vine a servirles a ustedes, yo no vine a ser servido. Por favor, conozcan bien sobre la palabra de Dios. Como ustedes no conocen bien la palabra de Dios, ustedes están menospreciando a Dios. O sea, ¿ustedes conocen bien esto? ¿Me han entendido? Por favor, si nosotros hemos venido a ser servidos por Dios, vamos a decir, Jesús, ¿quién es? Jesús, ¿quién es? Él vino a servir, no es un ser para ser servido. ¿Qué otra vez vamos a repetir? Por favor, todos como ustedes ahora han tenido calor, por favor. ¿Será que ustedes no están entendiendo? Por favor, digan claramente. Jesús vino a servir. Por eso, luego del nombre de Jesús, ¿qué es lo que se viene después? Cristo. O sea, ¿qué significa el Cristo? Él ha recibido el deber, ha recibido. Cristo no es un nombre, sino es un servicio, un deber de que Jesús ha recibido. Ha recibido el deber de salvar al hombre. Por eso verdaderamente ustedes han creído de que Jesús es el Cristo. Jesús vino a esta tierra, fue enviado por el Padre para servir. Por favor, explíquense entre ustedes. Por favor, explíquense entre ustedes. Por favor, díganse entre ustedes y explíquense. Por favor, si ustedes no entienden esto, entonces verdaderamente van a ser confundidos por todas sus vidas, van a vagar por todas sus vidas. Por favor, ¿quién es Jesús? Por favor, digan claramente. Por favor, digan claramente. ¿Quién es Jesús? Es Cristo. ¿Quién es más duro? ¿Quién es Jesús? Cristo. Así es, Jesús es Cristo. Si el hecho es si ustedes verdaderamente creen en esto, si verdaderamente de que ustedes creen de que Jesús es el Cristo. Por favor, ustedes al entender esto podrán confundir un poquito esto, pero es el hecho, si ustedes creen en Jesús, el hecho, si ustedes creen que Jesús es el Cristo, digan amén las personas que creen esto, de que Jesús es el ser, de que fue enviado para ser nuestro Salvador, o sea, fue ungido con ese deber, de la misma forma como los pastores son ungidos. Dios ungió y escogió a Jesús para ser enviado. Jesús nos dice a nosotros para que nosotros vayamos y sanemos a los enfermos. Y también nos envía para que nosotros verdaderamente salvemos a los espíritus. Cristo es el que fue enviado para sanar a los enfermos. Nosotros a creer en Jesús, ¿qué es lo que nos dice? ¿Por qué estamos creyendo en Jesús? Ay, será como mi abuelo creyó, yo también, pues que estoy creyendo. Por favor, ¿por qué están creyendo en Jesús? Jesús es el nombre de Dios. Jesús es el Hijo que vino y vino con el nombre de Dios. ¿Quién es Jesús? Por favor, digan en voz alta.
설교 길게 가지고 한 사람 Pero entonces, por favor, no digan como, ay, pastor, ¿por qué está predicando tan pues, largo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Es el Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? 그는 그리스도 Así es, Jesús es el Cristo. Por eso Él venir en esta tierra, Él nos da a nosotros el perdón, nos da a nosotros la redención y nos da la gran experiencia. Nos da la experiencia de ser redimidos. O sea, Él redimió todo el pecado y nos hace limpios 죄에서 y nos quita y nos salva del pecado. Él es el Cristo que es enviado a ser salvado. Vamos a decir todos juntos, Jesús es el Cristo. Jesús, vamos a decir 5 veces, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Así es. 예수 믿을 때 Cuando nosotros le decimos a una persona, crea en Jesús. Entonces nosotros le decimos, ay, crea en Jesús. 가서 석가모니입니다. Pero entonces una persona dice, hay varias personas que dicen, ah, yo creo en Buda. Pero entonces, ¿por qué es esto? Porque ellos no conocen. 예수는 Jesús 신을 구원하라고 es el que vino para salvarlos a ustedes, que es el que personalmente vino, fue enviado por Dios personalmente para salvarlos a ustedes del pecado. 너에게 보내심을 Por eso Dios es el ser que recibió el llamado de Dios. Por eso entonces nosotros recibimos, ah, ¿es así? ¿Quién es Jesús? Pues entonces crean en Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Es el Cristo. ¿Qué? Las personas pueden decir, ¿será que esa es la persona que viene a salvarme? Sí, así es. 나를 구원하실 수 있는 Él es el único que nos puede venir a salvar. Por eso Dios, la palabra Dios, es el único. 하나님이라는 말은 유일한데 Y Dios es el único. 하나님만 하실 수 있는 ¿Por qué? Porque Dios es la obra y que Dios es el único que puede hacer esa obra. 일을 하나님이라고 하는 거예요. Porque Dios es el único que puede obrar esto. Aunque nosotros moramos, pero ¿será quién es el que nos puede resucitar? Esto es algo que nadie puede hacer. Dios es el único que nos puede salvar del pecado. Dios es el único que nos puede salvar de la muerte. Dios es el único que nos puede sacar del infierno. Dios es el único que nos puede dar la vida eterna. 하나님은 Así es, Dios es el único. Dios es el único que me puede salvar a mí, es el único. 또 다른 이도 날 No hay ninguna otra persona que nos puede salvar. Si está diciendo, si otra persona dice que nos puede salvar, eso no es Dios. Solamente Dios es el único que nos salva. ¿Quién es ese Dios? Jesús. ¿Quién es ese Dios? Jesús. ¿Quién es ese Dios? Jesús. Por favor, más duro. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Jesús. ¿Quién es el que los puede salvar a ustedes? Es Jesús. Así es. 할수 있는 게 예수. Jesús es el único que los puede salvar. Él es el único que los puede salvar a ustedes. 하나님 ¿Quién es el único que los puede salvar? Dios, así es. 제대로 좀 대답하세요. Por favor, digan, respondan correctamente. ¿Quién es el único que los puede salvar a ustedes? ¿Quién es el que los puede salvar a ustedes? 당신 살 Así es. Jesús es el único que los puede salvar. ¿Será que el que los puede salvar a ustedes solo es 2 personas o es uno? Es uno. 그래서 하나님 Por favor, por eso es Dios. Por eso es Dios. 이 말이에요. Por eso la palabra Dios es el único, es uno. 또 얘기하세요. 설교. Por favor, explíquense en ustedes. ¿Por qué? Porque a ustedes así podrán ser personas que reciban el poder. Por favor, digan entre ustedes. 다 얘기하세요. Por favor, explíquense entre ustedes. 아무 지하지 마시고. Por favor, explíquense entre ustedes. 더. Por favor, explíquense. 이걸 여러분 오늘 Por favor, queridos hermanos. 바느질하듯 Digamos nosotros al coser. Pues no es el hecho de que al coser uno cose como uno quiere, pero cuando yo era pequeño, yo miraba a mi mamá coser. Pero la verdad yo descubrí de que hay una forma de coser. 요새 Si nosotros vemos a los jóvenes de hoy en día, pues aunque ellos puedan, pues son inteligentes, ellos verdaderamente no pueden coser o pues no podrán hacer eso. 굉장히 잘 하죠. Pues nosotros vemos a los ancianos que verdaderamente cosen, pues muy bien. 살
받긴 해도 반대로 못 입어요. Pues la verdad, en el pasado, 어머니가 pues la mamá, pues era la que, pues cosía todo, la ropa de los niños. También cosía la ropa de sus hijos, de sus abuelos y también pues, de toda la familia. 기싸매가지고 Pues entonces nosotros vemos pues también que ellos hacían pues las diferentes medias, pues la ropa y también hacían pues toda la ropa de los hombres. Era algo increíble. 옛날 어머니들 Si nosotros vemos a las madres pues en el pasado eran pues verdaderamente eran increíbles. Pues yo en el pasado pues ellos ponían su aguja pues en el 나도 이렇게 됩니다. 이게 신기하게. pues era interesante ver de que las madres sabían correctamente dónde tenían que coser para que la ropa salieran pues correctamente. 바느질 해본 사람 알지만 Pues la verdad las personas que no saben coser pues dirán ¿qué es lo que está diciendo? Por favor, alcen las manos las personas que han cosido. 만들어서 Pues la verdad, ¿quién son las personas que han cosido? 안 그래요. 예, 여기서 또 La verdad. 여기서 떠보는 게 근데 저드랑부터 해도 안 되고 Pero entonces anteriormente una ropa coreana tenía que coser desde el cuello para poder ser cosido pues de la forma correcta. Pues tenía pues su balance. 우리가 이 De la misma forma, nosotros al hablar sobre el Evangelio tenemos que conocerlos correctamente. ¿Jesús es el Cristo? ¿Será que Jesús es el Cristo? Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a cada una de las personas que lo perseguían? Le decían, ¿será que usted es el Cristo? ¿Será que usted es el Cristo? Pues cacheteándolo. ¿Será que usted es el Cristo? 네가 구원해봐라. Entonces, si usted es el Cristo, pues salve a esa persona. Pues en ese momento le decían de esa forma. 이름이고 그리스도는 Pero la verdad es que Cristo es el deber y Jesús es el nombre. 네가 그걸 잘 아셔서 Por favor, conozcan bien esto, entiendan bien. 우리를 그리스도이시오. Jesús es el Cristo. 다른 말로 O sea, ¿eso qué significa? 예? ¿Qué es lo que significa el nombre Cristo? 글쎄 그 그리스도를 말이 그리스도 Por favor. 누구야 그리스도가 ¿Quién es Cristo? 하나님 Es Dios. 하나님이라 하죠. Yo les dije, Cristo, Jesucristo es Él. Dios, es nuestro Dios. 알았습니까? ¿Entendieron? 알았습니까? Por favor, si entendieron, respondan. 예, 그래서 난 치료하는 Por eso, si nosotros vemos en la palabra de hoy, Dios dice, yo soy el Dios sanador. ¿Qué es lo que significa? Es Cristo. Es la misma palabra, es Dios. 사람입니다. 자, 우리 그러기 위해서 가장 중요한 것은 주님이 말한 것은 Por eso, ahora, 보다도 네가 내 말을 듣지 못하는 이유. la razón de la que nosotros no podemos escuchar la palabra de Dios, que nosotros no podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la razón de esto? 주님의 보혈을 보지 못해서 그렇다. Es porque nosotros no podemos ver la gloria, la sangre del Señor. Como nosotros no podemos ver la gloria, la sangre de Cristo, nosotros no podemos ver a Jesús y no podemos recibir la gloria. Antes de que el Espíritu Santo viniera, antes de que nosotros creyéramos en el Evangelio, antes de que nosotros lo mirara, ¿qué fue lo que Él hizo en Jerusalén? Él derramó la sangre en Jerusalén. 우리가 예수께서 오셔서 Cuando Jesús vino en esta tierra, Él vino como Cristo. 가장 큰일 하신 것이 뭡니까? ¿Y qué fue lo más grande que ha hecho? Él fue crucificado en la cruz. Él fue crucificado en la cruz. 십자가에 달려서 피 흘려. Él derramó la sangre y murió en la cruz. 그 나는 죽으러 왔노라. Por eso Jesús que dijo, yo vine a morir. ¿Por qué? 피 흘림이 없으면 Porque sin derramamiento de sangre no hay el perdón. 한 번 죽는 건 정한 것이라. Porque aunque muera una vez, pues si no tiene el perdón, si no tiene la sangre, no podrá tener perdón. Por eso Jesús lo primero que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Él hizo la obra para salvarnos a nosotros. Él derramó su sangre. 이걸 초월하면 안 된다. Por favor, no podemos sobrepasar esto. 나는 Por favor, no podemos sobrepasar esto. 우리가 Si nosotros sobrepasamos, no podemos buscar otra cosa. 우리가 이 전도 집회할 때 뭐냐? Si nosotros vemos en los pues, aviamientos, había una persona que tenía cáncer
y pues que tenía cáncer, pues ya, pues terminal. Pero después de escuchar la palabra de Dios, pues después de una semana, comenzó a salir, a predicar y comenzó, pues, porque sanó. ¿Por qué es esto? Porque recibió la gracia. Tenemos que conocer el orden de esto. Lo que fue lo que Jesús hizo al venir en esta tierra. Vino a derramar la sangre, a derramar la preciosa sangre. Vino a derramar esa sangre. Si Él no hubiera derramado esa sangre, no hubiéramos podido hacer nada. Si nosotros por medio de sino por esa sangre, si no tenemos esa sangre, no podemos recibir al reino de los cielos. Por eso que nos dice en Hebreos 10:19, que Jesús al ser colgado en la cruz, Él derramó su sangre. Y Él abrió el camino hacia el reino de los cielos por medio de esa sangre. Por eso nosotros, por medio de esa puerta, entramos al reino de los cielos. Por favor, desde el día de hoy hasta estas 2 semanas en que nosotros vamos a escuchar esta palabra, por favor, hagan para que ustedes verdaderamente reciban ese poder. Por favor, todos mis discípulos hicieron de esta forma. Pero aunque esas personas verdaderamente hicieron muchas cosas, ellos verdaderamente, aunque sean inteligentes, ellos fueron a esos lugares y recibieron el poder. Por favor, en este momento vamos a cantar vamos a cantar 184. Por favor, la sangre que de Jesús derramó. Esta es nuestra experiencia que nosotros tenemos en Señor. Tenemos que tener la experiencia de Jesús. Por favor, pongan atención. Por favor, las personas que están enfermas, en el espíritu, en la carne. Si ustedes quieren tener el poder de la sanidad, si ustedes quieren que Dios los use a ustedes, si ustedes verdaderamente quieren ser personas que quieren ser, por favor, canten bien, con gran fuerza, por favor. 바로 이번 수련회에 Esta es la alabanza 147, es la alabanza que nosotros vamos a tener en todo nuestro avivamiento. Como ustedes ya han visto en la Biblia en este momento, 내 말에 성도 que dice, si ustedes
si ustedes siguen, oyen mis mandamientos y guarden mis estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto será enviados a ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, su sanador. 앞에 있는 말씀이 뭡니까? ¿Qué es lo que dice ahí? Que dice, si ustedes sigan mis estatutos. ¿Por qué? Porque si no siguen a los estatutos son pecadores. 내가 하나님 순종 안 하면 죄인이거든. Si ustedes no siguen la palabra de Dios, entonces ustedes son pecadores. Porque los pecadores no pueden hacer nada. 위로를 받을 수가 없어. Porque los pecadores no pueden recibir la confort delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecador no puede cumplir nada delante de Dios. Por eso primero tenemos que solucionar esto. 하나님이 왜냐? 하나님 말씀은 Por eso, ¿qué es lo que la palabra nos dice? 율법은 당시의 율법이 Que en ese momento, 의거든요. para los israelitas, la ley era su justicia. 여러분이 Por eso nosotros, 얻지 않으면 si nosotros no obtenemos esa justicia, 하나님의 의가 없으면 si nosotros no tenemos la justicia de Dios, no podemos cumplir, no podemos hacer nada. 정말 Por eso, si por eso nosotros no podemos, si nosotros hemos pecado, tenemos que arrepentirnos. Por eso siempre, no hay ninguna persona en este momento que no tenga ningún pecado. Por eso nosotros dependemos de la sangre de Cristo y recibimos la salvación. O sea, somos redimidos del pecado. Y por eso es algo que siempre tenemos que entender. Somos personas que hemos recibido sanados por medio de la sangre de Cristo. Tenemos que estar llenos de esta fe. 이제 이번에 우리 Por favor. 목사님들이 많이 역사해 주셔서 En este avivamiento, nuestros pastores van a orar mucho. 해결해 가요. Y espero que en este momento en cada uno de ustedes puedan solucionar cada una de estas cosas y ustedes verdaderamente puedan depender de la sangre del Señor. 사람이라는 확 Por favor, verdaderamente tienen que recibir la seguridad de que son personas de la sangre. Son personas que reciben la salvación por medio de la sangre. 그래서 다 이제 Por favor, todos en este momento arrodíllense. Por favor, en este momento arrodíllense. Y por favor, con todo su corazón, verdaderamente, 기도하세요. oren con verdad en este momento. 아주 진짜로 정말 주님의 보혈 Por favor, en este momento, 보혈만이 dependan solamente de la sangre de Cristo. Solamente en que en sus espíritus solamente puede ver la sangre de Cristo. Vamos a orar en este momento. 사자 Por favor, oren para que ustedes puedan recibir el poder, para que ustedes puedan recibir la salvación. 주여, 주여, 보혈의 능력을 의지하는 믿음 있게 도와주시고 우리가 예수 Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos depender de la sangre de Cristo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos verdaderamente tener esa certeza de que nosotros hemos sido la sangre de Cristo para recibir la salvación. Padre Dios, en este momento somos personas que hemos recibido la salvación por medio de la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos aceptar esto. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos verdaderamente aceptar esto y venir delante tuyo. Padre Dios glorioso, ayúdanos, Señor, para que todas las personas que están orando en esta hora verdaderamente puedan aceptar esto y venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, de la misma forma como tú has dicho. Cuando yo vea esa sangre, voy a pasar. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos mirar esa sangre. Padre Dios, ayúdame, Señor, para que nosotros podamos venir esa sangre. Ayúdanos, Señor, a tener esa paz que viene tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que es ese evangelio que nosotros hemos recibido, es esa sangre. Padre Dios, nosotros hemos recibido el perdón por medio de esa sangre. Ayúdanos, Señor, a depender solamente de esa sangre. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que todos nosotros, Señor, podamos verdaderamente aceptar esa identidad de que somos personas del cielo. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de esa sangre. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a estar llenos de esa sangre. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder depender, Señor, de esta sangre y poder estar llenos del Espíritu Santo y poder tener una vida que verdaderamente de gloria delante de tu nombre. Padre Dios glorioso, ora, Señor, en cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos verdaderamente entender nuestra identidad.
Padre Dios, ayúdanos, Señor, a pues estar lleno, Señor, de tu palabra y estar ven delante tuyo. 세상에 어떤 것 다시 기도할 때는요. Cuando nosotros vamos a volver a orar, pero por favor oren por su espíritu, para que su espíritu pueda ser sanado por medio de la sangre de Cristo, 당신 영혼이 주의 보혈로 거룩해지도록 para que su espíritu verdaderamente sea santificado por medio de la sangre de Cristo, para que su espíritu verdaderamente sea limpio por medio de la sangre de Cristo, para que su espíritu sea sanado por la sangre de Cristo. 당신의 영혼이 거룩해지도록 Para que su espíritu verdaderamente sea santificado, que su espíritu sea santificado, para que su espíritu sea santificado por la sangre de Cristo. 당신 육체를 생각하지 Por favor, no piensen en su carne, pero por favor piensen en su espíritu. Por favor, primero su espíritu tiene que ser limpio por medio de la sangre, para que su espíritu, ahora vamos a volver a orar para que así sea. 주님의 보혈 Por favor, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Señor, tu sangre. La sangre del Señor, 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 la sangre del Señor. 유월절에 바로 양의 피 En el día de Pentecostés, en la Pascua, cuando los israelitas, ellos pusieron la sangre de la oveja en los dinteles. Por eso tenemos que verdaderamente estar llenos de la sangre de Cristo, y espero que así sea en sus familias. Por favor, esa carne que está enferma, por favor, dependan de la sangre de Cristo. Por favor, en este momento vamos a orar por esto. 보혈의 능력에 El poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús.
우리는 바로 서로 옆 Por 사람 favor, escojan las manos de las personas de al lado, están al lado. Por favor, para que ustedes verdaderamente estén llenos de la sangre de Cristo, para que ustedes puedan del poder. Vamos a orar en esta hora. 예수야! Jesús, Jesús. 주의 보혈을 주의 보혈의 능력에 주의 보혈의 능력에 주의 보혈의 능력에 손으로 친 남자가 뼈느냐 손으로 친 남자가 뼈느냐 예수의 보혈의 능력 그것이 예수 그리스도의 보혈의 능력이 충만케 하옵소서. 예수 그리스도의 보혈의 능력에 예수 그리스도의 보혈의 능력에 예수 그리스도의 보혈의 능력에 예수 그리스도의 보혈의 능력에 역사하옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, 저들에게 정말 예수 Padre Dios, ayuda, Señor, para que ellos puedan estar llenos del poder de la sangre de Cristo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de sus espíritus sean santificados por medio de esa sangre. Padre Dios, ayuda, Señor, que toda la enfermedad se aleje. Ayuda, Señor, para que toda, Señor, toda oscuridad se aleje de ellos. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a volver a alabar 184. 다시 한번 기도하실 때 En este momento, al volver a orar, 예수는 Jesús es el Cristo. 나의 그리스도
Es mi Cristo. Por favor, es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Quien fue enviado por mí. Jesús es nuestro Cristo. Por favor, vamos a orar en este momento por esto.